Con respecto a la batalla de Chacabuco, es la que inicia, ¿no?, la independencia de Chile, o es el camino, comienzan a allanar el camino para la futura independencia de Chile. San Martín había logrado lo que se había propuesto cuando hizo el parlamento con los pehuenches. Se reunió con los indios, los agasajó durante 3 jornadas consecutivas y ahí tiró lo que fue la maestría de San Martín en la guerra de Zapa, o sea, en el espionaje y el contraespionaje. Él sabía que entre todos esos caciques que se estaban divirtiendo y comiendo carne con cuero y tomando chicha y aloja y emborrachándose durante esos días, había algunos que le iban a ser absolutamente fieles y otros tantos que iban a correr del otro lado de la cordillera a buscar el premio en moneda de Marco del Pont, que era el que ejercía la presidencia de Chile, y que le iban a decir lo que San Martín les había dicho. ¿Y qué les había dicho San Martín? Exactamente lo contrario de lo que iba a hacer. Claro. Les había dicho que iba a invadir Chile por el sur, lo cual a Marco del Pont le indicó que debía dividir su ejército y tuvo que desplegar el ejército español a lo largo de un núcleo de operaciones de 800 kilómetros. Cuando se produce Chacabuco, ¿cierto?, ahí había que mostrar qué era lo que iba a sucederles con respecto a los revolucionarios, que no eran improvisados, que el ejército era un ejército constante y sonante como el dinero, que estaba perfectamente pertrechado y adiestrado y que sabían pelear. Por eso a Chacabuco, los manuales militares, tanto en Europa como en América, la llaman una batalla de demolición, una batalla de exterminación, y eso fue lo que fue. Porque a los que huyeron de Chacabuco, a los pocos que lograron huir, hasta se los enlazaba para tomar los prisioneros. Nadie tenía que salir del retículo de ese campo que se recostaba contra la ladera de una montaña. Ahí tenían que quedar, y tenían que quedar como testigos, como testimonio de la dureza que habían soportado con respecto a las tropas libertarias de las Provincias Unidas. Bueno, a esta batalla le sigue, ¿no?, la batalla de Cancha Rayada. Sí, la batalla de Cancha Rayada, que no fue una batalla, digamos, fue algo bastante mal encarado, primero por los nacionales, ¿no es cierto?, por San Martín y O'Higgins, y bastante peor encarado por los españoles, porque en aquella guerra con los prolegómenos y los articulados de Carlos III, el señor de la guerra, el rey guerrero de Europa, no se combatía de noche. No era la guerra de caballeros que había propuesto Carlos III, pero lo hacen. Osorio, digamos, ve la oportunidad y ataca por la noche, pero ocurre que sus propias tropas se balaceaban unas con otras. También las propias tropas de San Martín hacían lo mismo. Pero hubo un iluminado que se llamó Gregorio de las Heras, El general, sí. que había colocado el vivac de su infantería, 1.400 hombres, próximo al camino a Santiago. Y él pudo, con la anuencia de San Martín, no se escapó de allí. Mandó un chasqui para que le dijera al general en jefe si él podía disponer, volver a Santiago con sus tropas incólumes, y San Martín le dio el ok para eso. En 15 días a posteriori de Cancha Rayada se produce Maipú, y Maipú está reputada por encima de la batalla de Junín y por encima de la batalla de Ayacucho, la primera en territorio del Perú y la segunda en el de la Gran Colombia, que era el Ecuador, el futuro Ecuador, ¿cierto? Maipú es la batalla clásica, como Bailén en España, cuando terminó un poco la influencia definitivamente de los franceses allí, después de Bailén. Aquí prácticamente se terminó la influencia española, tanto militar como social y económica. Bueno, entonces ahí comienza el preparativo para Perú. Para Perú, exactamente, ¿no? Bueno, ahí vinieron las naves con fondos de la masonería europea y de la masonería americana, los Caballeros Racionales de Montevideo, la Logia de Lautaro de Buenos Aires, cuyo gran maestre era el general don Juan Martín de Pueyrredón, brigadier general para ser más exacto. Pueyrredón colectó el dinero de las logias y con eso partió una misión mientras se hacía la campaña de Chile, y luego estuvieron listos esos barcos para transportar las tropas. San Martín desembarca en la bahía de Paracas y allí lo manda, ¿cierto? Manda un primer contingente de general Arenales, Juan Antonio Álvarez de Arenales, sí, con 1.400 hombres
que elevan por simpatía, por la causa patriota, por ese patriotismo que no se entendía qué era, pero había que seguirlo, a 7.000 indios, de lanza, boleadora, arco y flecha, garrote, como fuere, los españoles en los campos de batalla los diezmaban. Pero los indios hicieron todo lo necesario como para complicarles la vida, no con la precisión de los gauchos de Güemes, pero sí con la cantidad, con el número que eran. Iban al sacrificio, pero muchos españoles quedaban muertos en el campo de batalla por la acción de estos naturales que acompañaron a Arenales. Luego desembarca San Martín definitivamente en Lima. Allí el Callao estaba ocupado por los españoles. Ordena no bloquear el puerto de Lima. Exactamente. Al bloquearse ese puerto, los españoles comienzan a padecer hambre, comienzan a padecer problemas de agua potable, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se rinden sin que San Martín hiciese a sus tropas disparar un solo tiro. Tal como lo vaticinó, se llevó a cabo. Así que entra a Lima, ¿no? Entra a Lima, el Cabildo de Lima lo nombra protector del Perú. San Martín tenía un brazo derecho que luego fue su ministro del Interior y de Justicia, que era Monteagudo. Monteagudo era un hombre muy audaz, muy bravo, en el sentido de que estaba hecho en los preceptos de la Revolución Francesa. Él no tenía guillotina, pero tenía horca. No tenía guillotina, pero tenía pelotón de fusilamiento. Entonces el que, como decía Juan Domingo Perón, el que sacaba los pies del plato, lo pasaba por las armas o lo colgaba. Y lo dejaba colgadito 3 o 4 días para que vieran cuál era el destino de los traidores. Entonces, con ese hombre tan duro, tan recio, tan bravío, San Martín se aseguró un poco el control, no político, pero sí situacional, ¿cierto? Claro. En Lima, porque cuidado, que no era una situación ideal. Sí. Detrás de las montañas había 2 ejércitos españoles que sumaban más de 18.000 hombres, esperando a ver cuándo iban a librarse hostilidades a campo abierto, lo cual San Martín no hizo y lo llenó de desconcierto. Claro. Mientras tanto hubo combates pequeños, Riobamba, Pescadores, ¿cierto? Muchos de ellos que se llevaron a cabo perdidosos para los españoles. Cuando San Martín está, digamos, por concretar la consecución de la campaña, desde Buenos Aires la acción de Bernardino Rivadavia lo priva de todo. Lo priva de todo apoyo, lo priva de dinero, lo priva de resolución, hace que fracase el plan que por el Alto Perú iban a llegar más refuerzos para las tropas sanmartinianas en Perú. Todo fracasa y lo dejan ir a la conferencia de Guayaquil prácticamente inerme, que era lo que quería, y San Martín abdica, vuelve primero a Mendoza, su quinta de los Barriales, luego a Buenos Aires, donde, digamos, se reúne con su hija, se despide de sus suegros, de su familia política, y se va a Europa. Primero a Francia, donde es rechazado, porque Francia iba a cometer la estupidez, después de haber inaugurado la era moderna en 1789, deponiendo la monarquía, de nombrar nuevamente un rey. Entonces la literatura que San Martín llevaba en su equipaje era de corte liberal en lo económico y republicano en lo formal. Tuvo que ir a Bélgica. En Bélgica le ofrecen los monárquicos y le ofrecen también los republicanos, y allí fallece, que mañana lo conmemoramos, el 17 de agosto de 1850. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos, por haber aceptado hablar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada, muy apretada en estos días, así que le agradecemos su tiempo. Yo particularmente les agradezco a ustedes que se hayan contactado con nosotros. Nuestra página es www.sanmartinenbrown.com.ar. Quienes quieran ingresar, invitados. Despierto está sobre nosotros como una estrella protectora en nuestro cielo. En el hogar que nos reúne su nombre augusto es como el pan y como el fuego. No hay argentino que no sienta dentro del alma la virtud de su recuerdo y que no escuche en lo más hondo del corazón la voz profunda de su sueño. Hasta en la muerte es de sus hijos, hasta en la muerte silenciosa es de su pueblo, hasta en la muerte se derrama sobre la vida y el honor de nuestro suelo. Mientras vivió de darse, como el misterio de la música en el tiempo, como la fuente, como el río, como la luz,
como la llama o como el viento. El alma inmensa de aquel hombre solo cabía sin dolor en un ejército. Para vivir en este mundo, su corazón necesitó miles de cuerpos. Bueno, muchísimas gracias, señor Jorge Cerezeto. Formidable. Hasta siempre y a las órdenes de ustedes cuando gusten. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes.